lo imposible. Así que te invito a abrir la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, fácil de encontrar si lo tienes. Quizás lo estás leyendo en el teléfono o lo puedes ver en pantalla como tú quieras. Pero juntas compartamos entonces la lectura de la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Y dice así, Génesis capítulo 18, versículo del 10 al 14. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí y dijo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Claro, para nosotros los seres humanos, por supuesto, si ya se nos fue la costumbre de las mujeres, si ya estamos en edad avanzada, por supuesto que es muy difícil tener un hijo, ¿no es cierto? Es imposible para nosotros los seres humanos. Sin embargo, para Dios no lo fue. Y esto fue una realidad, no es que es una historia que está ahí puesta como para que exaltemos el nombre del Señor nada más. No, no, no. Fue una realidad y Dios es exaltado en todas las cosas porque Él merece la exaltación, porque Él sí tiene el poder y Él puede cambiar lo imposible por posible. Entonces, estudiaremos algunas razones de por qué lo imposible puede ser posible. Porque nada es difícil para Dios. Nada es difícil para Dios. ¿Qué significa la palabra difícil en hebreo? En hebreo la palabra difícil es palá, que es una cosa grande, cosa portentosa, maravilloso, un milagro, capacidad imposible. Eso es todo lo que significa difícil. Ahora, nada que esté dentro de la voluntad de Dios, incluyendo la creación, la redención, ¿verdad?, de nuestras almas, es difícil o imposible para Él. Abraham y Sara lo experimentaron. Génesis capítulo 18, versículo 14, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, o sea, 9 meses. Según el tiempo de la vida, los 9 meses, Sara tendrá un hijo. No hay nada difícil para Dios porque su mano no se ha acortado todavía. Y ahí en Isaías capítulo 59, 1, dice aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Hay otra palabra que me llamó la atención. Una fue la palabra difícil, ahora es la palabra mano. Mano en hebreo es yad. Yo no sé si se pronuncia así, pero bueno, yo lo voy a pronunciar en español. ¿Qué significa? Figurada y espiritualmente aquí, en este pasaje bíblico, habla de fortaleza. La mano habla de fortaleza, de poder, de ayuda divina para sus siervos. Qué tremendo, ¿verdad? Mano significa fortaleza, poder, ayuda divina para sus siervos. Esto significa que el poder del Señor no es tan pequeño, así como lo manifiestan las Sagradas Escrituras. El poder del Señor es inmenso. Nosotros ni siquiera lo podemos imaginar. Ahora el Señor le dijo a Moisés, ¿es que acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Números capítulo 11, versículo 23, dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová?
ahora verás si se cumple mi palabra o no. El pueblo se quejaba por la comida que tenían en Egipto y que ahora no tenían en el desierto. Ustedes recuerdan ese pueblo, el pueblo de Israel, pidió a Dios que lo sacara de la esclavitud de Egipto. Y bueno, Dios levanta un libertador, Moisés lo saca de la esclavitud, ahora están en el desierto. Y resulta que ahora extrañan los pepinos, extrañan las cebollas, extrañan los ajos que tenían durante la esclavitud en su país. Y ahora, porque no lo tienen en el desierto, entonces se empezaron a quejar. Así somos los seres humanos. No estamos conformes. Se hace calor porque hace calor, se hace frío porque hace frío, si llueve porque llueve, que necesitamos más lluvia, si no llueve. Bueno, así somos. Entonces, este mismo pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Se quejaba por la comida que tenían en Egipto. Eso era lo que querían. Querían salir de la esclavitud, pero extrañaban la comida. Y que ahora no tenían en el desierto. Entonces, dijo Moisés, entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Imagínense ustedes, eran 600.000 personas, en la cual estaba Moisés, o sea, rodeado de todas esas personas. Y él le dice a Dios así, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Si son 600.000 personas, quiso decir Moisés, ¿cómo vas a hacer, Señor, para alimentarlos de carne y todavía comer un mes entero? Entonces, miren lo que hacen, porque así somos nosotros los humanos cuando queremos altercar con Dios. Nuestros pensamientos son finitos y nunca se pueden comparar a los pensamientos de Dios. Por eso Él es grande, por eso Él es infinito, por eso Él es poderoso, por eso Él hace posible lo imposible. Cosa que nosotros no podemos hacer nada de eso, ¿verdad? Entonces, Moisés le dice a Dios, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Ahora, Dios demostró a Moisés que en verdad su mano no se había cortado y que su poder seguía intacto. Porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Y aquí hay otra palabra más que también llamó mi atención y que, bueno, vamos a compartir. Puede, en hebreo es koach, que quiere decir firme, vigor, gran fuerza y capacidad. Ahora, esto indica que Dios todo lo puede realizar y hacer, y que Dios puede hacer lo que quiera, y que Dios lo puede todo. Job aquí estaba reconociendo uno de los santos atributos divinos, la omnipotencia de Dios. Para levantarlo de la situación humillante en que estaba, y así sucedió. Si ustedes se acuerdan, Job era un hombre rico, tenía mucho ganado, lo había perdido todo de la noche a la mañana, había perdido hasta sus hijos, quedó sin nada, la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Eso sucede muchas veces, ¿no? Cuando todo va bien, alabamos a Dios, danzamos, cantamos y a todo el mundo le hablamos de Dios. Pero cuando tenemos una dificultad, enseguida nos enojamos con Dios. Así somos nosotros. Dios no tiene nada que ver en el asunto, nunca lo hemos mencionado, nunca nos importó hablar de Dios, nunca hemos ido a Él en oración, pero a la primera de cambio que tenemos una dificultad, entonces ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Y Dios no tiene la culpa de nada. Entonces, ¿qué sucedió con Job? No solamente que él había perdido todo, sino que también Job ahora tenía una enfermedad llamada elefantitis. Elefantitis es una enfermedad que se conoce en el Oriente, que empieza a crecer la piel rugosa como el elefante. Y ustedes saben que cuando la piel comienza a crecer y una piel está sobre la otra piel y sobre la otra piel, debajo, al transpirar, eso se forman llagas. Y la escritura dice que eso era doloroso y que aparte para poder él rascarse tenía que usar un pedazo de maceta porque no soportaba el dolor, ¿verdad? Y la picazón que él estaba teniendo. Entonces, más o menos le di algo concreto, pequeño, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo con Job. Entonces, veamos ahora
lo que Job responde a Jehová. Capítulo 42, versículo del 1 al 17. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. La verdad, todos nuestros pensamientos, aunque estén aquí y otros no lo pueden leer, Dios los conoce. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Exactamente. Cuando nosotros queremos altercar con Dios, estamos hablando lo que realmente no entendemos. No entendemos. Y todavía queremos echarle la culpa. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes él había escuchado hablar mucho de Dios, pero no había tenido una experiencia profunda con Dios. Y en esta situación en la cual se encontraba, ahí es donde pudo él tener esa experiencia profunda. ¿Me estás entendiendo por qué muchas veces atravesamos por pruebas y dificultades? Porque quiere tener Dios comunión con nosotros. Y Él lo hace a su manera. Y a nosotros que no nos gusta, por supuesto. Pero acuérdate que Él es Dios y no podemos altercar con Él. Y Él sabe lo mejor que a nosotros nos toca vivir. Él sabe todas las cosas. Aunque nosotros no estemos a gusto muchas veces con las cosas que suceden a nuestro alrededor, todo lo que nos sucede es para nuestro propio bien. Entonces dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Claro, porque esos tres compañeros acusaban a Job de todo. Ellos se creían que eran mejores. ¿Cuántos amigos tenemos así, verdad? ¿Para qué queremos enemigos con esa clase de amigos, en realidad? Ahora, ningún proyecto se le resiste a Dios, ni sus planes pueden ser frustrados, y mucho menos poderlos detener. Los planes de Dios no se pueden detener, tampoco los podemos frustrar. Y ningún proyecto se resiste a Dios. No, Él es Dios. Es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere, como quiere. Nos guste o no nos guste. Ahora, ¿por qué con su gran poder y brazo extendido hizo el cielo y la tierra? Por eso Dios es poderoso, ¿verdad? Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. La mano extendida de Dios también representa su poder para salvar y también para castigar. Si bien es cierto, nosotros tenemos un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios pasivo, un Dios que nos da paz. Claro que sí, tenemos ese Dios. Y muchas veces nosotros tomamos ventaja de todos esos atributos de Dios, de todas esas características de Dios, porque Dios es perdonador. Y nosotros llegamos delante de su presencia, pedimos perdón y Él nos perdona. Pero cuidado, mis hermanas, tenemos que tener cuidado porque Dios también obra en justicia. Si bien es cierto que todas las características que hemos nombrado, que es amor, que da paz y en fin, un montón de otras cosas, pero también Dios es justo. Y así como Él tiene poder para salvar, también tiene poder, ¿para qué? Para castigar. La conclusión del profeta Jeremías aquí a nivel de aplicación para nosotros hoy fue esta: que si Dios hizo algo tan grande e inmenso como los cielos y la tierra, o sea, la creación, ¿no? ¿Cómo no actuar y glorificarse en nuestras vidas por muy difícil que sea la situación? Lo vuelvo a repetir, porque si Dios hizo algo tan grande e inmenso como los cielos y la tierra, o sea, la creación, ¿cómo no actuar y glorificarse en nuestras vidas por muy difícil que sea la situación?
Recuerda que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Él puede hacerlo de nuevo. Él puede hacer todas las cosas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque todo es posible para Dios. Hay otra palabra ahí, posible, que también llamó mi atención y que las quiero compartir con ustedes. Y posible en hebreos es dunatos. Otra vez vuelvo a decir, yo no sé hebreo, no sé si se pronuncia así, lo pronuncio en español. Así que si alguien entiende hebreo, por favor discúlpenme, pero no lo sé pronunciar en hebreo. ¿Qué significa? Fuerte, potente, poderoso, tener la habilidad para actuar y el poder para cumplir. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros analizamos la palabra, como que cobra más sentido realmente a lo que Dios nos quiere hacer entender. El requisito según el texto y el contexto es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Tenemos que tener fe. Pero no una fe gigante, sino una fe pequeña como el grano de mostaza es más que suficiente. Más que suficiente. El grano de mostaza es la semilla más pequeñita, pero cuando crece se convierte en un gran árbol. Así que si tú tienes fe como un granito de mostaza, poquito, no te preocupes, porque te puedes convertir en un arbolote grandote lleno de fe. Mateo capítulo 19, versículo 26. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Voy a contarles más o menos una historia. Felipe contaba que había visto en una revista un artículo titulado Desafiar lo imposible. Desafiar lo imposible. La nota trataba sobre un alpinista profesional que había dedicado gran parte de su vida a escalar los picos de las montañas más peligrosas y altas del mundo. Por su habilidad y por sus logros era reconocido como uno de los mejores escaladores del mundo. Enfrentarse a este tipo de aventura tiene sus consecuencias y en muchas oportunidades su salud se vio afectada. En una oportunidad los resultados fueron de extrema gravedad, por lo que tuvieron que amputarle 7 dedos de sus pies, que se habían congelado. A pesar de todo, siguió sin acobardarse y continuó estudiando formas de continuar desafiando lo imposible. Después de leer esta nota, dijo Felipe, recordé que hace 10 años tuvimos que sufrir un terrible problema económico. El negocio no funcionaba, las deudas fueron aumentando y superaban toda posibilidad de hacer frente a los mínimos compromisos con los acreedores y los bancos. Lo más duro de esta situación era que teníamos una gran posibilidad de perder nuestra única casa y el salón comercial. Teníamos 2 opciones. Esto decía Felipe. Una opción era deshacernos de la propiedad antes de que los acreedores tomaran control sobre ella o desafiar lo imposible. Nuestra conciencia nos decía que lo primero, aunque la mayoría de las personas lo hacen para salvar su posesión, interiormente sentíamos que Dios no nos permitía hacer algo que ante sus ojos no era lo correcto. Aunque para todos la decisión fue una locura, elegimos la segunda opción. Sí, decidimos desafiar lo imposible. No muchas personas toman esa decisión. Hay que tener fe, hay que creer en que tenemos el Dios de lo imposible para tomar una decisión como esa, porque podían haber vendido su casa, sin embargo no, ellos quisieron desafiar lo imposible. Recuerden que él había leído
este evento de esta persona que desafiaba lo imposible. Yo creo que eso aumentó su fe también, ¿verdad? Y ese desafío fue poner todas las situaciones en manos de Dios. Y te preguntarás, ¿poner en juego una propiedad solamente por fe? Yo sé que tú te estás haciendo esa pregunta y quizás ni estés de acuerdo. Bueno, te dejo el beneficio de la duda, ¿verdad? ¿Pero qué hizo entonces Felipe? ¿Poner en juego una propiedad solamente por fe? Sí. Lo hicimos simplemente por fe y aceptando el riesgo de perderlo todo y quedarnos en la calle. Les digo que al principio fue muy duro. Cuanto más le pedíamos al Señor para que interviniera, más llamadas de acreedores recibíamos. ¿Tú has atravesado por algún problema? ¿Y más has orado? ¿Y más problemas has tenido? Aquí está, identifícate en este ejemplo. Cuanto más clamábamos a Dios, más cartas llegaban de los abogados, reclamándonos el pago de las deudas y la posibilidad de perderlo todo. Cada día era más real. Buscábamos consejos de amigos esperando que tal vez alguien podría darnos una palabra de ánimo que nos aportara un poco la paz. Un día fuimos a visitar a Dan, un gran consejero y amigo, y él nos dijo una frase que jamás olvidaremos. Por el resto de nuestras vidas, esa frase quedó grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que sobre todo nos ayudó a encontrar en la paz tan anhelada que estábamos buscando. ¿Cuál fue esa frase que le dijo? Esperen con paciencia. ¡Wow! En un momento como esos, casi como que no queremos escuchar esto, ¿verdad? Queremos una solución y no que nos digan esperen con paciencia. Entonces le dijo, esperen con paciencia porque Dios va a hacer algo muy grande en vuestras vidas. Palabras simples pero que fueron de gran profundidad. Y nos ayudaron a seguir, a desafiar lo imposible. Pasamos 2 años con una mezcla de angustia por no ver un pequeño rayo de sol en nuestro oscuro cielo. Y por otro lado, de esperanza, que un día pudiéramos ver la mano de Dios haciendo lo que para nosotros era imposible. Por fin ese día llegó. El problema más importante que teníamos era la deuda de muchos miles de dólares asociados a una tarjeta de crédito. Una tarde, al regresar a nuestra casa, encontramos en un buzón un sobre con el resumen de cuenta de dicha tarjeta. Abrimos el sobre con mucho temor, pensando que podía ser el fin. ¿Te estás identificando? ¿Estás escuchando? ¿Estás prestando atención? Porque quizás esa sea la solución a tu problema, a tu necesidad de desafiar lo imposible. Quizás estén preguntando, ¿por qué teníamos miedo? Si teníamos tanta fe. La respuesta es sencilla. Nuestra fe no es completa y casi siempre hay una pequeña dosis de temor. Y es cierto, yo lo puedo decir por mi propia vida. Una pequeña dosis de temor y de incredulidad por lo que pueda suceder. Nosotros pensábamos que Dios iba a salvar nuestra propiedad, pero por otro lado, Él podía decidir que lo perdiéramos todo, para luego darnos algo mejor. Todo era factible, pero desconocido para nosotros, decía Felipe. Cuando vimos el resumen, primero me fijé si era el mío, porque no podía creer lo que estaba leyendo. La deuda estaba pagada. No me pregunten cómo. Porque hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Pero la deuda había sido cancelada. Fue en ese mismo momento cuando comprendimos que Dios había actuado como solo Él puede hacerlo. Y a partir de ese milagro se fueron sucediendo otros.
los que nos llevaron a la convicción que para desafiar lo imposible, la única manera es confiar y sobre todo esperar en Dios. Sí, nosotros somos seres impacientes. Estamos viviendo en la era del microwave, de las cosas instantáneas, que hacemos así, tronamos los dedos y ya tenemos lo que queremos. Y por supuesto, muchas veces la paciencia se nos va. Uy, tener paciencia. ¿Saben lo que es tener paciencia? Porque no estamos hablando de quizás un par de horas, o de una semana, o de 2 semanas. Pueden ser meses, pueden ser años. Porque no sabemos, ni idea tenemos de cuándo Dios va a dar la respuesta. Lo único que tenemos que hacer es esperar con paciencia y creerle a Él, en el momento que Dios quiera dar la respuesta. Entonces dice, desafiar lo imposible, la única manera es confiar y sobre todo esperar en Dios. Hace ya 10 años, escuchen, no fue un día, desde esta tremenda prueba, y siempre recordamos la palabra de mi amigo Dan. Esto dijo Felipe, esperen con paciencia, porque Dios va a hacer algo muy grande en sus vidas. Cuando Dios llama a una persona, Dios la prepara. ¿Y cómo la prepara? En situaciones como esta. Porque la Escritura, acuérdate bien, lee bien la palabra, grábate versículos bíblicos. La Escritura dice que el que permanece hasta el fin, el que persevera hasta el fin, ese es el salvo. Porque van a venir situaciones adversas en nuestra vida y qué fácil que es dejarlo todo. Dejo el ministerio, dejo de creer en Dios, me voy al mundo, vivo de otra manera, porque total, yo me comporto como un niño caprichoso. Total, Dios no me dio lo que yo le pedía, no me escuchó, escucha a otros, a mí no. Y abandono todo. A este hombre, Felipe, 10 años le tomó la respuesta de Dios. Y siempre quedaron grabadas las palabras de su amigo, esperen con paciencia. Esta situación, el hecho de haber experimentado el amor y el poder de Dios de una manera tan práctica, no se lo habían contado, lo estaba viviendo. No era una historia, no era una película, no era un cuento de hadas, no. Lo estaban viviendo, lo estaban experimentando. Entonces dice, nos sirvió de tal manera que hoy podemos compartir estos mensajes de vida con muchas personas para que puedan ver que nada en este mundo se puede lograr sin la ayuda de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios hace posible lo imposible. Yo no sé cuál es la situación que tú estás atravesando, pero déjame decirte, te voy a dar el mismo consejo que le dio este amigo a Felipe. Espera con paciencia, espera con paciencia, espera con paciencia. Si estás atravesando por el desierto, es porque Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo grande para ti y la respuesta está llegando, pero tienes que esperar con paciencia, porque mientras tanto Dios nos va formando. En ese desierto que estamos atravesando, Dios nos va formando, nos va haciendo más fuerte, nos va haciendo más paciente, nos va haciendo más misericordioso, nos va haciendo más pensativo, nos va haciendo personas más dependientes de Él. Podemos ahora aprender realmente a orar con sentido. Podemos entender a otras personas que están atravesando por situaciones quizás iguales o peores que las nuestras. Es una formación, la vida cristiana es una escuela de la que nosotros aprendemos y donde cometemos el error y equivocación, ya no lo hacemos más, porque hemos aprendido la lección. Y lo bueno es que la Escritura nos dice que el justo 7 veces puede caerse. Sí, nosotros también tenemos temor. Nosotros también tenemos duda muchas veces. Esos sentimientos están dentro de nosotros. Pero otra vez, cuando nosotros clamamos a Dios, todos esos sentimientos negativos comienzan a desaparecer y volvemos otra vez a encaminarnos en la búsqueda del Todopoderoso y de aquel que hace posible
lo imposible. Por eso yo te aconsejo ahora, en esta hora, en esta tarde, en este día, que si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, yo te invito para que lo hagas, para que invites a aquel que hace posible lo imposible, aquel que te ayudará y te rescatará de la situación que tú estás. Si lo pudo hacer con Felipe, lo puede hacer con nosotros también. Felipe es el personaje de la historia que les he contado. O sea, lo puede hacer con él, lo puede hacer con nosotros también. La mano de Dios no se acortó, los milagros todavía siguen sucediendo. El milagro más grande es la salvación de un alma. A veces nosotros queremos ver otras cosas, queremos ver paralíticos caminando, queremos ver ciegos viendo y queremos ver a cojos saltando y todas esas cosas que son cosas visibles. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros todos somos pequeños Tomases, tenemos que ver para creer. Pero cuando nosotros no vemos y depositamos nuestra fe y creemos, te digo que la bendición es mucho más grande. Entonces te animo, si estás atravesando por el desierto, no abandones tu carrera cristiana. No te vayas por otros caminos, por otros collados. Sigue verdaderamente al Señor con un corazón sincero. Clama a Él. Clama a mí, yo te responderé, dice la Escritura, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero en el proceso, sí, el proceso no va a ser fácil, pero sabemos que vamos caminando de la mano de Dios y que Él nos va a ayudar y nos va a rescatar. Y después, cuando nosotros atravesamos por esas circunstancias y Dios nos da la victoria, nuestra fe cada vez va creciendo más y más y más para poder compartirlos también con otras personas. Recuerda que nuestra vida es la antesala de un hospital, que al vendarnos el gran médico nos ayuda y nos enseña a vendar a otros en momentos de necesidad también. Así que yo te voy a invitar para que hagas una oración si realmente tú todavía no has aceptado a este Dios que hemos mencionado, que lo imposible lo hace posible, y tú quieres tenerlo en tu vida también, quieres experimentar lo que hemos hablado, y cómo Él se ha manifestado en personas, en personajes que conocemos del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, igual que nosotros, que vivieron y que tenían los mismos sentimientos que nosotros, de carne y hueso, no eran especiales, escuchaban la voz de Dios y ponían en práctica lo que Dios les decía, y muchas veces también cometían errores. Pero Dios siempre les ayudaba a salir adelante. Por eso, si tú quieres este Dios, yo te invito a que hagas esta corta oración. Señor Jesús, llegamos delante de tu presencia reconociendo que yo no soy nada, ni soy nadie, y quiero pedirte que tú vengas y mores en mi corazón. Te pido que perdones mis pecados. ¿Cuáles son los pecados? Pecado es todo lo que se oponga a Dios, ya sea en palabra, en pensamientos o en hecho. Y eso nos dice que todos somos pecadores y que todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios y después aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y Él así perdona nuestras faltas. Él llevó todas nuestras faltas, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por sus llagas, dice la Escritura, fuimos nosotros sanados. También nos enseña que si nosotros confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón de que Dios levantó de los muertos a Jesús, entonces somos salvos. Si tú has hecho esta oración, queremos decirte bienvenida a la familia de Dios. Te aconsejamos que comiences a leer la Biblia, especialmente en el libro de Primera de Juan, que es cortito, pero que habla mucho del amor, está en el Nuevo Testamento, y comiences a buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina, por supuesto, y donde puedas crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y para todas aquellas hermanas que ya estamos en los caminos del Señor, pero quizás
Ha llegado a nuestra vida un poco de temor, un poco de duda, de incredulidad y todos esos sentimientos que están dentro nuestro y que estamos luchando para que alejarnos de esos sentimientos que no nos ayudan. Y por supuesto, como dije al principio, la historia de la rana, de hacer sordo a esos pensamientos negativos para poder lograr nuestras metas y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Así que yo quiero orar por cada una de nosotras, porque todas tenemos necesidad y yo también la tengo, para que el Señor nos fortalezca a seguir adelante, no importa qué, no importa lo que estemos atravesando, cuáles son las circunstancias, pero sabemos que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar y Él prometió caminar con nosotros todos los días hasta el fin. Señor Jesús, ahora queremos ponernos cada una de nosotras, tus hijas, delante de tu presencia, para pedirte perdón si hemos dudado, Señor, si realmente ha entrado temor en nuestras vidas. Señor, sabemos que tú nos entiendes, que conoces esos sentimientos, porque has caminado entre nosotros los humanos. Has estado, Señor, con nosotros, y tú has comprobado, Señor, lo que nosotros sentimos. Por eso para ti no es difícil, Señor, perdonarte, porque tú eres amoroso, tú eres misericordioso, y tu deseo, Señor, es de querer bendecirnos constantemente y que seamos felices, Señor. Y que tú tienes propósitos divinos para nuestras vidas. Por eso, Señor, fortalécenos a cada una de nosotras, para que podamos, Señor, glorificar tu nombre, a través de las circunstancias difíciles, a través del desierto, sabiendo, Señor, que tú nos darás la respuesta, pero al mismo tiempo necesitamos la paciencia, Señor, en ese trayecto, que no sabemos si es semanas, si son meses, si son años, no lo sabemos, solamente tú lo sabes. Pero entonces, Señor, danos esa paciencia para poder esperar y confiar, Señor, en ti, sobre todas las cosas. Sabiendo de que tú nos abrirás una puerta, nos darás una solución, que habrá una ventana también donde entrará la luz, Señor, que dará respuesta a nuestras oraciones. Por eso queremos decirte que te amamos, que tú eres nuestro Padre Celestial y que tus ojos siempre están atentos a nuestras necesidades. Por eso queremos decirte gracias, papá, por tantas bendiciones. Te glorificamos, te bendecimos. Y Señor, yo ruego que tú bendigas a cada una de tus hijas. Yo quiero hablar toda buena dádiva, Señor, sobre la vida de ellas. Múltiples bendiciones, Señor. Si necesitan sanidad física, Padre, tu mano de misericordia sobre ellas. Si necesitan necesidad espiritual, necesidad económica, Señor. Cualquier necesidad que ellas tengan, Señor, familiar, matrimonial, Señor, que tú les des la respuesta o la solución a lo que ellas tengan que poner en práctica, Señor, para ser bendecidas y que tu nombre sea glorificado también. Señor, yo las dejo en tus manos, que es el mejor lugar que pueden estar, sabiendo, Señor, de que tú cuidarás de ellas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Por eso te damos gracias en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Y las guerreras decimos amén, amén y amén.